Allinchamusqas kachunkupichus chimparimunku kay canalman imaynalla kasankichis llaqtamasis walekchu manachu no waleklla kasani kankuna yachankichis ña kay España llaqtamanta pacha parlarimsaykichis noqaypas sutiy Magui kuna apamusaykichis kay grupo generación juvenil nisqata imarayku ñawpaqtaña qhawarisarqanchis huk concierto en vivo Collanapi chayta qhawarinanchis tiyan tukunchinanchiskama chantapis maskargani biografía arita rargani pero mana completuchu karga biografía kunanta rini huk videocha qhawarisun chiquitanta chanta qhawarisun concierto chanta tukuchinanchikama kay entrevistatapis tukusun qhawarispa conciertota kunan parlarisaq castellano qallupis runa masinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo a Generación Juvenil. ¿Por qué? Porque anteriormente ya estábamos viendo un concierto en vivo en Collana, en la cual hemos hecho la primera parte de dos canciones. También encontré su biografía en internet, pero no estaba tan completo, pero he encontrado una entrevista en la cual ellos van a decir por qué empezaron a cantar y todo eso. Vamos a hacer similar entre entrevista y el concierto, hasta terminar la entrevista y terminar el concierto así, para poder enterarnos quiénes son realmente Generación Juvenil. Estamos aquí con el grupo Generación Juvenil. Justin, ¿cómo ha empezado todo este proyecto? ¿Cuándo empezó? ¿Cómo nació toda esta aventura? Bueno, Generación Juvenil nace en el 2013, ¿no? Cuando yo estaba en el colegio y pues de repente, ¿no? Me llega a la cabeza simplemente por un sueño, ¿no? Antes de eso a mí no me gustaba la música, ¿no? O sea, ¿has tenido un verdadero sueño o...? Sí, un sueño verdadero. Un sueño revelador, digamos. Sí. ¿Te has soñado? Claro. ¿A dormir? Claro, Ya. desde esa noche ya Bien. me ha empezado a gustar la música, entonces ya empecé a armar mi grupo, ¿no? Poco a poco van llegando los integrantes, el George, la Eli, la Gracia, después ya vienen otros integrantes, así, ¿no? Y pues en 2014 ya lanzamos el primer material. Qué bueno. Así comenzó Generación Juvenil. Qué bueno. Sí. Algo muy interesante que nos cuentas, un sueño, una revelación que has tenido, ¿no? De armar el grupo y lo has logrado, ¿no? Llevar adelante junto a tus compañeros y compañeras. Entonces, todo esto comienza en 2013, 2014, empiezan ya con su primer volumen y de ahí ya la historia ya corre y todo el mundo ya seguramente sabe, ¿no? Sí, poco a poco hemos ido avanzando, ¿no? Sí, Generación Juvenil, ya muchos conocen Generación Juvenil, significa pues no generar nuevas cosas, crear nuevas canciones juvenil porque somos jóvenes y pues el rayo del sol y los chicos y las estrellitas con las chicas. Gladys, tú estabas ya prácticamente casi desde el inicio, ¿no? Porque habían sacado el primer volumen y inmediatamente tú llegaste al grupo. Sí, pero después de un año he estado en Generación Juvenil. Hasta ahora ya serían como 6 años ya que estoy en Generación Juvenil. Desde el 2015 estoy con Generación Juvenil. Hay mucha gente que te sigue, ¿no? Sí. Aprecian mucho, ¿no? Tu talento, la voz, también tu contacto con la gente, tu cercanía. Sí, gracias a Dios, sí recibo mucho apoyo de toda la gente, ¿no? Que me conocen por Gladys, por que canto, ¿no? En sí siempre me ha gustado cantar, mi sueño era cantar y pues lo he logrado y lo he cumplido también, gracias a Dios. Justin, tú tocabas el charango, ¿no? Ahora ya estás bailando, sí, más cantando. Claro, he empezado con charango, ¿no? Para empezar y hoy en día pues somos 13 integrantes y ya... ¿Cuántos son, perdón? 13 integrantes. 13. Sí. Son varios, ¿no? Yo ya dejé de tocar charango para estar más interactuando con el público, ¿no? Cantar y conseguir otros charanguistas y pues ya, ahí estamos. Qué bueno. Elizabeth, tú eres una de las caras también visibles, ¿no? Desde el inicio del grupo. Bueno, sí, gracias. ¿Cómo te animaste? Gracias a Dios, estamos ahí con el grupo desde el principio, ¿no? Bueno, yo también estaba en el mismo colegio que Justin, mi hermano, y después ahí poco a poco nos animamos. George es tu hermano. Sí, es mi hermano. Ya muchos seguramente no lo sabían, entonces, George, ¿ya? ¿Qué tal con el hermano, el hermanito?
¿Quién es el mayor o la menor? A ver a quiénes están en la red, seguramente. La gente que diga, ¿no? ¿Qué es Se el mayor? adivine quién es el mayor. Ya. La mayor o la mayor. Ya. Perfecto, ya. Entonces empezaste, vos también, ¿te gustó la música? Sí, bueno, a mí siempre me gustaba, ¿no? Cuando era niña siempre me gustaba, pero ya ahí tuve la oportunidad de ser parte del grupo, ¿no? Gracias a Justin. ¿Cantabas en la escuela? Sí, en el colegio sí sabíamos cantar, en la escuela también. Ah, qué bien. George, con la guitarra. Bueno, sí, yo ya estoy también como mucha gente nos conoce desde un principio, ¿no? Ya apoyándonos ambos, ¿no? Como la familia Generación Juvenil. Siempre he estado desde un principio con la primera guitarra. Bueno, ahí estamos, como todos mis compañeros ya comentaron, algunos por un sueño, pero ahí estamos, gracias a Dios, estamos ahí con la gente, ¿no? Ujú. Qué bien, George. Has ido perfeccionando más y más, ¿no? La guitarra a medida que va pasando los años. Sí, claro, yo día a día sigo aprendiendo más nuevas cosas y por una parte también es necesario y bueno, ahí estoy siempre, cada día innovando nuevas cosas, aprendiendo nuevas cosas. Ujú. Qué bien. Estos últimos días ha habido bastantes revuelo en las redes sociales, ¿no? De esto de que están más unidos Justin y Gladys, medio que está a un costadito Elizabeth. ¿Cómo es eso? ¿A qué se debe eso? ¿Se debe a que ustedes son novios, pareja? ¿A qué se debe? O todo esto, a ver si alguien nos puede decir respecto a estos últimos comentarios en las redes. Bueno, agradecer a toda la gente por los comentarios, todo eso, ¿no? Y yo creo que por una parte que es por lo que somos pareja tal vez, también queremos aclarar que ya con la Gladys ya vivimos juntos, ¿no? Somos O sea, no son novios, son pareja ya. Sí, hace 4 años ya, ¿no? Estábamos enamorados 2 años, pero ahora, hace 4 años, tal vez muchos no sabían, pero ahora ya lo saben y ahí queremos aclarar a los fans porque ellos también merecen saber, ¿no? Ujú. Ya. Elizabeth, has tenido bastantes comentarios, críticas también en tus redes, ¿no? De que cantas, no cantas, no sé, algunas cosas, ¿no? Que algunos lo hacen a propósito para meter cizaña, otros no tanto, ¿no? Otros, no sé, ¿cómo es? Bueno, así hemos visto un poquito de la entrevista de Grupo Generación Juvenil, para que, como ustedes ven, son chicos que no son, ¿cómo les puedo decir?, estrafalarios, sino son gente normal, gente sencilla, gente que ha empezado, como él ha dicho, de un sueño. También ahora sabemos quiénes son hermanos y pareja, y eso es muy bonito, que sus sueños entre hermanos y ya una pareja vayan realizando y al menos una pareja trabajando en el mismo, ¿cómo se pues? Son artistas ambos, ¿no? Espero que más adelante vamos a terminar también esta entrevista para que ustedes se enteren más de ellos y para que aquella gente que siempre va criticando como si fueran perfectos, es por eso que yo digo, yo no critico ni la voz, yo no critico ni califico nada, porque ya les he dicho, yo no soy coach vocal ni coach instrumental, yo más que todo analizo la canción en mi manera de ver, porque cada uno de ustedes analizan también de la canción que ellos cantan. No ganin llaqtamansis qankuna uyarisankichis imaynatachus paykuna parlarinko, imaynatachus kay grupo kallarin, ninku mosqoymanta kallarin, chay Justin mosqokurqa chayman kallarin takiy, chantapis kunan yachanchisña paykuna hermanos kasqanto, Gladys y Justin parejaña, tiyakunkuña chay munakuspa, kosapacha chantapis niman, mana noqa calificanichu imaynatachus takimunku, imaynachus kay rimamusqan, mana imaynatachus mana imarayku mana noqa kanichu ni coach vocal ni coach instrumental, mana noqa imaynatachus paykuna takimunku imanispachu chayta uyarini, chayta entiendes parlamuni noqaqa, chayta qankunapis uyarispa t'ukurinkichis imatachus shintinkichis chayta nimunkichisman. Chantapis nin chay entrevistador críticas tiyan nin, mana chay cosachu, imarayku qankuna criticanku malta wakinkuna alli criticankichis culturaykichis charaykus
mana allintachu niyman. Siqankuna parlankichis paykunapaq mana walejtachu, ma paykunapachu parlasankichis kay cultura imaynachus paykuna ñawpaq apaymunanku chaypaq malta parlasankichis t'ukurinaykichis tiyan chay qankuna mal parlankichis runa astawan peor mal parlanqa si llaqta masin hina parlaqtin ama hinachu kana tiyan kunan uyarina takiyta imanispachu takanqanku. Bueno, ahora vamos a ver dice Generación Juvenil en Vivo Mix en Collana Tolar 2021. Vamos a escuchar unas 2 canciones y ya la próxima otra. Esto sería el segundo vídeo de este concierto. A ver, vamos a disfrutar de lo que hacen Generación Juvenil. Noganini llaqtamas kunan uyarikusun kay Generación Juvenil en Vivo Mix en Collana Tolar 2021 nin chayta uyarisin imaynatachus takanqanku chayta yachananchik chanta uyarispa noqanis imatachus piensan takiymanta kunan uyarina. Generación Juvenil. ¡Ahí! ¡Las manos arriba todo el mundo! Una canción, un éxito que está en tu corazón. Y hoy lo cantamos con toda la gente de Collana, porque esta canción se llama Te olvidaré. Te olvidaré. Con Gascaikinin, Sa, 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 sa. Eso. ¿Y dónde están? ¿Cuántos dicen te olvidaré? Arriba la mano y todos. Para toda la gente más alegre. ¡Las manos arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Las manos arriba! ¡Hey! Presentes y pasantes 2021, Gabriel Pinto Quispe, Giovanna Mamani Pinto e hijos. Fraternidad Morenada Central Collana Tolar. Filmaciones Yucra. Se baila, se goza, se baila. ¡Sí, rico, salai! Ahora, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Noches enteras llorando. Fuerte corazón. Días enteros sufriendo. Recordando el pasado. ¿Cómo dice? Todo logramos vivir. ¡Y las mujeres! Quiero olvidarte, dejar de pensarte. ¿Cómo dice? Quiero olvidarte, sacarte de mi mente. ¡Las mujeres! Te olvidaré Te olvidaré. ¿Qué? y nunca más te buscaré. ¿Cómo? Te olvidaré. Te olvidaré. Y nunca más te buscaré. Así como yo. Olvídate podrás. ¿Qué puedo decir de este en vivo? Sería como un concierto que han dado en honor a una virgen o en honor a... Sí, a una virgen puede ser porque es de Collana. Anteriormente les había explicado que Preste es una persona que agarra durante un año a una virgencita y al mismo tiempo esa persona que ha agarrado a esa virgencita puede que se case o solamente haga como pasante para pasar ese año a otra persona, darle la virgen a otra persona. Eso se llama pasante. Pasarle la virgen a otra persona que al año esa persona va a hacer la misma fiesta en la misma fecha, es así, todo. Y como han visto ahí las personas, las paseñitas, las chucutas están vestidas con un solo color rosa y celeste, son personas que bailan en la fraternidad. También decir que esto puede ser de 3 días, 4 días, una semana y no solamente contratan a un grupo, sino pueden contratar 2, 3 grupos y anteriormente hemos visto que este escenario no ha sido único, sino había otro escenario al lado. Eso quiere decir que habían 2 matrimonios o 2 pasantes al mismo tiempo. No lo sé, es que es una deducción que yo hago de lo que yo he vivido hace años en Bolivia y así se hace. ¿Qué más? La canción, como siempre, se trata de amor, de olvidar y todas esas cosas. Y ustedes escúchenle la canción, saquen sus propias conclusiones, que ustedes ya saben lo que piensen, lo que yo pienso, mejor dicho, del amor.
Noqanini llaqtamasqankuna qhawankichis ichapis mañawpaq video qhawarqankichischu noqanisaykichis kay videopi qhawankichis pasantes sutisnin ñawripuykichis chay pasantes niyman huk semana enterota ruwanku kay raymita imarayku raymi ruwanku huk virgencita kanman Collana nispa sutisqa llaqta sutikun Collana Virgen de Collana ichapis sutikun mayachanichu conclusiones noqa t'ukurispa nimusaykichis chayta chantapis rikunkichis imaynatachus tusunku morenadas pasañitas vistesqa p'achanku huk colorlla rosado nisunman uktaq celeste chaykuna sapa fraternidad representanku morenadas caporales kaypi morenada nimun chayta tusurinku chantapis nini pasantes qankuna yachankichisña imaynachus culturanchis pasantekunan kay pasasan waq runaman pasanqa virgencita qhipan watamanta kikin fiesta kallanqata kunan uyarini chantapis taki qankuna yachankichisña munakuymanta qankuna yachankichis imatachus t'ukusqay munakuymanta qankuna t'ukusqaykichis qillqarimuychis noqa yachanaypaq kunan uyarinallapuni huk takitan uyarisun chanta waq videopi apamullasunta ahí como ven la gente ahí la gente con sombrero de mexicano que esta es una pasante no sé si han visto que estaban abrazando, esos son los pasantes. ¿Cómo dice? Siempre juramos amar, Siempre. nunca jamás separar. Me dejaste por otro, ¿de qué me sirve amar? Ahora, Quiero olvidarte, dejarte pensarte. ¿cómo dice? Quiero olvidarte, sacarte de mi mente. Te olvidaré y nunca más te buscaré. Mira, aquí lean, ¿ves? Preste y pasante, preste. Entonces es un matrimonio y al mismo tiempo pasante. Preste es que quiere decir que está pasando o una fiesta, puede ser bautizo, puede ser 15 años, puede ser matrimonio, puede ser... Y pasante es de que ha cogido a la virgencita del lugar, ya sea como les he dicho una suposición, Virgen de Collana Tolar o Virgen de algo, pero es una virgen, por eso es pasante. Y dice Gabriel Pinto Quispe y Joana Mamani, que es la esposa, e hijos. Fraternidad Morena Central, Collana Tolar. Entonces, puede ser que la morenada es la que se llama Collana Tolar y la Virgen no sé cómo se llamará, pero eso es lo que significa en esta fiesta. Así como ven todas estas personas que visten de mismo color, son las personas que bailan la morenada y todas esas cosas. Ahora, alguna de chanquichín llaqtamasis kay ñawripuykichis kay preste pasante preste matrimonio bautizo umarutuk imachus kanman fiesta pasante virgencita rayku kunan kay fiesta tukuspa virgencita waq runamanñata qonqaq waq watapaq kikin raymi kananpaq kay chanta fraternidad morenada central Collana Tolar kay pichu tusurisanku kikin p'acha huk colorlla chaykuna morenada kunan uyarinallapuni Y nunca más te buscaré. ¡Hey, saltando! ¡Hey, saltando! ¡Hey, saltando! ¡Hey, saltando! ¡Hey, saltando! ¡Hey, saltando! ¡Muévase, ¿no? ¡Sí, salai! Para la gente hermosa, maravillosa de Bolivia, para todas las cholitas paseñas. ¿Dónde están las chicas? ¡Vamos! ¡Y ahora! ¡Zapateo! ¡Zapateo! ¡Zapateo!
Ese zapateo, ese zapateo, ese zapateo, ese zapateo. ¡Ay, ay, ay! Y ahora, Coyana lo canta, dice. Y olvidaré, ¿Qué? te olvidaré. ¿Qué? Y nunca ¡Más se fuerte! escuche. Te olvidaré, te olvidaré. Y nunca te buscaré. Muévase con Cincelejo. Show, 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 show. ¿Quién te lo guía para bailar? Sí, baila Cincelejo. Bueno, hemos escuchado, es un ritmo salai ya, como siempre ellos tocan salai, los zapateaditos, con taco y punta como ellos dicen. Espero que les haya gustado este vídeo, he compartido un poquito de lo que yo sé de las costumbres de Bolivia. Espero que aquellas personas que sepan más comenten en la caja de comentarios para que me puedan ayudar y así también la gente que coincida con este canal o con este vídeo sepa de qué se trata este concierto en vivo en sí, porque normalmente uno ve el concierto pero no sabemos por qué bailan la gente ahí, porque están amontonados, o no se sabe, pero yo he intentado lo que he visto, lo que sé compartir con ustedes. Espero que pidan las canciones preferidas de sus artistas preferidos. Con mucho gusto yo lo voy a traer. Envíen el link del vídeo específico que quieran ver, porque yo, si me mandan un nombre y tal, yo busco y en YouTube sale infinidad. Y el primero que sale yo traigo. Así que, decisión de ustedes. No ganini llaqtaman qankuna yachankichis, no yachallashqayta kaypi nimuni, qankuna ichapis hastawan yachankichis kay Collamananta nimunkichisman. Chantapichus kay video qhawanqa yachanqaña imaraykuchus qhawanchis chayta ima nispachus paykuna takinku chanta ima nispachus tukuy runa chaypi tusurinku chayta nimuni. Kay kamalla ima videotachus qhawarikuymunankichis mañamunkichisman nuqa apamusqa qhawananchispaq chanta wichachimusaq kay canalpi. Kay kamalla waq video kama llaqtamasich.